Muy buenas tardes a todos. Continuando con el programa para este 14º encuentro de matemáticas empresariales. Tenemos la ponencia analizando la salud financiera de una institución de seguros, algunos modelos o ideas, por el licenciado Joel David Rojas Abella. El licenciado estudió matemáticas en 2009 en la UNAM. Es director de análisis de riesgo en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y actualmente se encuentra realizando la maestría en Economía Aplicada en el ITAM. Démosle la bienvenida al licenciado Joel David. ¿Se encuentra por ahí ya con nosotros conectado? Buenas tardes, aquí estoy. Bueno, pues muy buenas tardes, licenciado. Le brindamos un aplauso también para despertar nosotros. Listo. Gracias, buenas. Lo dejamos. No, hombre, muchas gracias. Gracias al doctor Salmón que me invitó y a todos los organizadores. Creo que los alumnos participantes de las instituciones que organizan son muy afortunados porque estuve revisando el programa y creo que está muy interesante. Yo, por mi parte, fui invitado, me escribieron y me invitaron a que por qué no exponía yo algunos de los modelos que se utilizan en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Yo tengo un poquito de experiencia, como 12 años, implementando modelos de proyección, tanto de efectos de gases invernadero como de soluciones financieras. Y entonces opté por quizá no abundar en muchos modelos, quizá solo elegir uno y elegir una idea. Y entonces la idea que me gustaría compartirles hoy, también estoy seguro que algunos de ustedes ya la habrán escuchado, es la idea del VaR, del valor en riesgo. Entonces, tiene que ver con cosas de la Comisión de Seguros y tiene que ver con cosas de matemáticas, entonces me pareció ideal. Entonces, también voy a aprovechar un poquito la charla como pretexto para... miren, yo la verdad es que soy alguien que creció estudiando matemáticas y que quizá en su momento no sentía la inquietud por muchas materias o por muchos fundamentos matemáticos, que más tarde en la vida me di cuenta de que son muy útiles. Entonces me voy a permitir recordarles o ponerles tips así de qué materias creo yo que ustedes, estudiantes, podrían regresar, porque hay muchas ideas muy interesantes que más adelante en la vida uno nunca espera que funcionen, pero hacen de las suyas. Y quizá lo primero que me gustaría insistirles en esta vida es que si algún día ustedes esperan como a de verdad como participar en los negocios, es súper indispensable que sepan contabilidad. Entonces, yo confío que ustedes ya saben contabilidad un poquito, por la naturaleza de sus carreras y un poco como por el perfil que tienen, yo sospecho, pero aún así, déjenme definir un balance general, ¿no? Nada más como para fines didácticos de ahorita de la presentación. Y entonces vamos a pensar en el balance como una lista, bueno, dos listas. Una lista es la lista de todo lo que yo tengo, todo lo que me deben. A esta lista le voy a llamar activos. Y luego tengo otra lista y esa es la lista de todo lo que yo debo, todos los compromisos que he adquirido, presentes o futuros, todo lo que yo debo. Y a ese le voy a llamar pasivos, ¿no? Y entonces voy a entender por capital a la diferencia entre el total de mis activos, entre todo lo que me deben, y entre el total de mis pasivos, entre todo lo que debo. O sea, el capital es la diferencia entre mi haber y mi deber, ¿no? Y en la presentación ahí les pongo un ejemplo de activos, como pueden ser para cualquier institución financiera, su caja, para algunas operaciones inventario, los préstamos que otras personas les deben, esos cuentan como activos, o sea, yo puedo contar como dinero, algo que alguien se comprometió a pagarme, inmuebles, cuentas de cheques, valores bursátiles, ¿no? Y del lado de los pasivos, típicamente tenemos cosas como, por ejemplo, pagar el costo de financiamiento que me costó echar a andar mi changarro, cosas así. Y las obligaciones relacionadas con mi negocio, además de otras, hay también obligaciones laborales, pasivos, etcétera. Pero grosso modo esto es un balance, ¿no? Básicamente un balance te da la lista de todo lo que te deben y la lista de todo lo que tú debes, y tu diferencia es tu capital.
¿no? Ese es tu patrimonio. Entonces, déjenme contarles un escenario, voy a poner dos ejemplos para que tratemos de llegar a este concepto del VAR de una forma más didáctica. Y entonces para esto vamos a empezar en 25 de marzo del 2019. Vamos a colocarnos mentalmente, así vamos a imaginar que regresamos en el tiempo. Y entonces estamos el 25 de marzo del 2019, nos levantamos, es un día maravilloso y el tipo de cambio, volteamos a ver, está a 19 pesos con un centavo. Esos datos son de la página de Banxico, los pueden consultar. Pero entonces imagínate, tú te levantas ese día y tu tipo de cambio está a 19 pesos y dices, oye, qué maravilloso. Y aparte imagínate que tú tienes una empresa, una muy, muy chiquita, tan chiquita que la vamos a describir solamente en esta tabla. Y entonces en esta tabla vamos a decir, supón que tú tienes en tu haber, o sea, tus activos, son 1,000 pesos. Y supón que tú lo que debes, tu obligación, por una razón ahí medio particular, la pactaste en dólares y entonces tú tienes la obligación de pagar $25 dentro de un año. No hoy, sino dentro de un año, ¿no? Tú dices, adquiero este servicio y el servicio tiene pago diferido, entonces estos $25 los pago en un año. Y entonces yo digo, perfecto, bueno, yo creo que con los 1,000 pesos que tengo me alcanza perfecto, ¿no? Y sí, claro, porque si yo ese día voy al banco y quiero comprar $25, los compro y lo que me queda después de liquidar esa deuda que tendría que pagar en el futuro, pero suponiendo que la quisiera liquidar hoy, me quedan 524 pesos, ¿no? O sea, entonces yo digo, qué maravilla, no pasa nada con mi changarro. Y luego, bueno, este es 25 de marzo del 2019, entonces por supuesto yo no conozco el futuro. Y el futuro es terrible porque yo no lo sé, pero dentro de un año va a iniciar una pandemia como no había iniciado en un siglo, van a cerrar todas las capitales financieras del mundo, va a haber, no tienes una idea. Y entonces el tipo de cambio va a subir, fíjate, hasta 24, 29, eso era el 25 de marzo. Llegó a estar a 25 pesos, por ahí la semana anterior a esta, del 25 de marzo, llegó a estar a 25 pesos. Pero bueno, elegí esta fecha y estos datos en específico porque entonces fíjate lo que pasa con tu negocio, ¿no? Entonces tú tienes, supongo, 1,000 pesos y tú debes $25, pero el problema es que en este momento en el que ya los tienes que salir a pagar, tienes que salir a comprar dólares a 24, 29 y entonces ya después de liquidar tu deuda te quedan, ¿qué es esto, no? 392 pesos, ¿no? Ahora sí que pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura hasta que, ¿qué es esto, no? Nuestro capital que yo tenía, o sea, yo mi patrimonio era de 524 pesos y de repente, ¿qué crees? Ya no está ahí o disminuyó, ¿no? Y entonces, pues justo, digamos, durante los años 70, este tipo de circunstancias que evidenció que las variables financieras muy volátiles hacían que la exposición de las instituciones financieras no fuera tan robusta, digamos, hizo que se desarrollaran herramientas de esto que se llama Asset and Liability Management, o sea, administración de activos y pasivos, ¿no? Entonces, déjenme suponer un escenario distinto. Déjenme suponer que en vez de yo tener mi portafolio, todo en pesos, mis activos y mis obligaciones en dólares, déjenme suponer un escenario alterno. Déjenme suponer que el 25 de marzo alguien vio lo que yo estaba haciendo y habló conmigo y me dijo, oye, ¿ya te diste cuenta de que estás todo chueco? Y yo dije, sí. Y entonces lo que hice fue decir, bueno, ¿qué pasa si yo agarro y dejo la mitad de mis pesos en pesos y la otra mitad compro dólares? Y entonces, fíjate, resulta que salí al mercado y compré $26. Y entonces ahora sí, si yo saco la diferencia entre lo que me queda, entre lo que tengo y lo que debo, un año después, fíjate, son 531 pesos. O sea, mi capital no solo no cayó, sino de hecho hasta como que creció un poquito, ¿no? Entonces esto ilustra la necesidad de entender cuál es la mejor manera de administrar los activos y los pasivos de una institución. Y justo estamos tratando de ocupar el ejemplo más básico porque la verdad es que las demás ideas ya solo son generalización de estas. Entonces, como es un encuentro de matemáticas y como yo sé que aquí hay actuarios, me voy a permitir empezar con un poquito de nomenclatura, ¿no? Porque pues, necesitamos al menos una ecuación. Pero bueno, usando el ejemplo, todo lo que ya dijimos, vamos a denotar con la letra A mayúscula a los activos. Y le vamos a poner un paréntesis y vamos a ponerle un 0 si estoy pensando en mis activos el día de hoy y un 1 si estoy pensando en mis activos un año después.
Los pasivos los voy a poner con la letra P y al capital lo voy a poner con la letra C. En todo momento, y esto es por definición, el capital es igual a los activos menos pasivos. Eso ya lo dijimos en la diapositiva número 1 y eso sigue siendo cierto. Y entonces aquí es donde aquí empiezan las matemáticas, porque entonces fíjate, A0, P0 y C0, que son variables conocidas al día de hoy, pues son eso, variables conocidas, son constantes. Pero las variables un año después, o sea, yo no conozco el futuro, entonces yo no sé un año después, a partir de hoy, cuánto valen esas variables. Entonces a esas les voy a llamar lo que en probabilidad le dicen variables aleatorias. Ok, entonces fíjate, al cambio del precio de mis activos entre el tiempo 1 y el tiempo 0, o sea, la diferencia, le voy a poner delta A. Y al cambio de precio de mis pasivos entre el tiempo 1 y tiempo 0, le voy a poner delta P. Yo creo que si ustedes empiezan a arrastrar el lápiz y lo hacen con calma, ustedes pueden llegar a darse cuenta de que la diferencia entre delta A y delta P es igual a menos delta C. Ah, ¿pero quién es delta C? Bueno, delta C sería capital a tiempo 1 menos capital a tiempo 0. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Si tú sacas la diferencia entre el cambio en tus activos y el cambio en tus pasivos, a esa nueva variable la vamos a conocer como variable de pérdida y representa el tamaño en la reducción de mi patrimonio de un año al otro, es decir, mis pérdidas. Miren, aquí en esta parte de la derecha de abajo voy a poner recuadritos en donde les estoy diciendo qué materias de matemáticas, los fundamentos de qué materias se ocupan para estas ideas, ¿no? Entonces, aquí nada más necesitas un poquito de contabilidad, por supuesto, probabilidad y teoría de la medida. Entonces, vamos a ocupar esta nomenclatura y lo vamos a llamar L, la variable de pérdida, pero la verdad es que es muy fácil de entender. Miren, regresemos a los ejemplos y les explico cómo funciona la variable L. Esta variable L básicamente te dice cuánto decreció tu capital, ¿no? Si yo tenía 524 y ahora tengo 392, pues decreció 132 pesos. Y en el portafolio 2, si yo tenía 524 y llegué a 531, pues decreció menos 175. O sea, tuve ganancias. Ah, qué bueno, ¿no? Entonces, básicamente la diapositiva esta sirve para introducir nomenclatura, pero básicamente tu variable L lo que te dice es la diferencia entre tus capitales hoy y un año después, ¿no? Padrísimo. Y entonces ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a presentar la única diapositiva con ecuación, bueno, casi, que les quiero mostrar hoy, pero es que está bonita, fíjense. Entonces, ya que definí mi variable L, que básicamente es, si yo tengo un changarro, la variable que me dice cómo crece o decrece mi capital, bueno, yo voy a llamar valor en riesgo a la pérdida más pequeña, L minúscula, tal que su probabilidad de ocurrencia es menor o igual que alfa. Ah, bueno, todo valor en riesgo está dado con respecto a un nivel, que es 1 menos alfa. Y entonces la definición es esta, es la pérdida más pequeña, tal que la probabilidad de que esta ocurra es al menos alfa. ¿Eso cómo se interpreta? Eso se interpreta como, yo tengo una bola de cristal, y entonces le voy a decir, oh, bola de cristal, si yo volteo dentro de un año y me fijo en qué me podría pasar en cuanto a ganancias o pérdidas de mi capital, ¿cuál es la pérdida que yo empezaría a tener si me fijo en unos universos que solo ocurren con probabilidad 5%? Y ya me va a decir, pues con los universos que solo ocurren en un 5% de los escenarios y en los que están concentrados tus mayores pérdidas, comienzan con esta pérdida. Y ese es el VAR, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una pregunta mucho más robusta a la bola de cristal, yo le diría, oye, bola de cristal, ¿cuál es la pérdida que yo comenzaría a observar si me fijo en unos universos que solo ocurren con un 1% de probabilidad? Y entonces me devuelve un resultado, ¿no? Ese es el VAR. Y entonces, básicamente la pregunta sería, oye, bueno, pero pues yo no tengo una bola de cristal. ¿Cómo le hago para estimar este VAR, no? Y entonces, aquí lo que yo les quiero compartir es que, por ejemplo, esta definición del VAR está dada en términos de un ínfimo, ¿no? O sea, el valor más pequeño que cumple, o sea, básicamente esta ecuación dice, el VAR es el valor más pequeño L, tal que la probabilidad de que la variable de pérdida sea mayor que ese valor es menor o igual que alfa. La definición es muy robusta, es muy bonita, pero no te dice con qué se come, o sea, no te dice cómo se calcula. Y entonces, pues eso que nosotros quisiéramos saber, porque bueno,
un tipo Joel llamado Joel en una plática de riesgo y me dijo que esto me servía para medir el nivel de riesgo de mi empresa, ¿no? Como comentario, les quiero decir que esta herramienta del VAR, este concepto, en la literatura tiene muchísimos comentarios, es muy abundante, hay muchísimo material al respecto del VAR y incluso varios de ese material incluye críticas, aquí pongo una. La verdad es que con todo y todo es algo que se ocupa en un sentido muy práctico, tanto para administrar negocios como en términos regulatorios. Entonces, solo les quería comentar esto, ¿no? O sea, que si lo buscan en la literatura, van a hallar quizá algunas observaciones, pero en la vida real se usa, pues. O sea, en la vida real este modelo se usa mucho. Y entonces vamos a preguntarnos entonces, bueno, ¿y cómo se calcula? Bueno, para calcularlo se usan métodos Monte Carlo. O bueno, al menos en la Comisión de Seguros. Una pregunta. ¿Qué determina el alfa? ¿Es un real únicamente de una prueba o es como elegido? Tú lo eliges. Ese es tu criterio de margen de confianza. Y ahorita tienen las otras preguntas. Método Monte Carlo. Bueno, tengo un VAR. ¿Cómo calculo el VAR? La respuesta que se le dio en Comisión de Seguros es un método Monte Carlo. ¿Qué quiere decir método Monte Carlo? Bueno, método Monte Carlo quiere decir simula todos los valores posibles que tú crees que puedan alcanzar tus variables y fíjate qué pasa con esos valores, ¿no? Lo voy a decir otra vez. Entonces, yo ya entendí a partir de lo que estuve revisando, bueno, de lo que me estuvieron exponiendo ahorita aquí atrás en estas presentaciones, que el tipo de cambio puede tener un efecto en variable de pérdida. Eso quiere, o más bien dicho de otra forma, yo puedo calcular mi variable de pérdida para este ejercicio súper sencillo si conozco el tipo de cambio, ¿no? Entonces yo lo que te digo es, bueno, ni siquiera yo, sino un tipo llamado Stanislav Ulam, que es el que inventó este método, era muy famoso, fíjense, aquí está sentado con Richard Feynman y John von Neumann, o sea, eran unos tipos muy brillantes los que inventaron esto. Y entonces él tenía un tío que todo el tiempo iba al casino a Monte Carlo, y entonces el tío decía, ¿sabes qué? Yo ni siquiera tengo por qué esforzarme. Yo voy a apostarle a todo y algo va a ganar. Lo siento. Y entonces Stanislav Ulam dijo, oye, claro, ¿por qué no le hacemos como mi tío? Bueno, no, al inventar el método de Monte Carlo, ¿no? ¿Por qué no probamos todo? ¿Por qué no calculamos literal todos los escenarios que podríamos tener de tipo de cambio dentro de un año? Hacemos las cuentas, vemos cuáles son nuestras variables de pérdida en esos escenarios para nuestros portafolios y entonces hacemos planes con respecto a eso, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos el supuesto de que todo podría pasar? Padrísimo, ¿no? Y entonces, ese es el método de Monte Carlo, es hacer el supuesto de que todo podría pasar y entonces, ¿por qué no simulas todos los escenarios? O ¿por qué no haces una simulación de posibles escenarios de tipo de cambio que podrían estar un año después, ¿no? Básicamente la idea es, bueno, y estimar el VAR, para efectos prácticos, equivale a calcular el cuantil al 1 menos alfa por ciento, este alfa es el intervalo, el nivel de confianza, recuerden, o sea, que vale calcular el cuantil al, vamos a decir, 99% de estas n simulaciones de la variable L del portafolio, ¿no? Entonces, el VAR es una medida que yo le calculo a mis portafolios. Cada portafolio tiene un VAR distinto y entonces yo lo que hago es decir, bueno, voy a observar cuáles son los posibles escenarios de mis funciones L para cada portafolio. Le saco el cuantil a 99.5 y ¡pam! VAR. Y, digamos, podríamos terminar aquí ya la plática, pero no. ¿Por qué? Porque esta variable que yo estoy simulando, que se llama tipo de cambio, en realidad yo puedo simularla de muchas maneras, ¿no? La forma más ideal es hacerlo de, como dicen por ahí, como una estimación educada, ¿no? O sea, tratar de decir, o sea, sí voy a simular todos los valores que se me ocurran, pero puedo hacerlo más o menos inteligente, ¿no? O sea, puedo, por ejemplo, suponer que, o sea, yo sé que esto no ocurre cuando hay mucha turbulencia, pero grosso modo, lo que hemos visto en los últimos 5 años es que el tipo de cambio se ha mantenido más o menos como por los 20 pesos, ¿no? O sea, incluso ya hasta lo tenemos como referencia mental. Entonces yo te diría, bueno, ¿por qué no te fijas, te propones una función de distribución que esté en torno a que el tipo de cambio casi siempre se quede en 20 pesos?
Simulas algunos escenarios en los que va a subir un peso, algunos otros en los que va a subir 2, algunos otros en los que va a subir 3, y algunos otros, pero muy poquitos, en los que va a subir 4 o que va a bajar mucho, porque eso yo sé que casi nunca pasa. Sí pasa. Pasa cuando estalla una guerra en Europa del Este o cuando inicia una pandemia como no había habido en 100 siglos. Sí, sí pasan esas cosas, pero eso no es todos los días, ¿no? Entonces yo sé que en general el tipo de cambio es más estable. Aquí ya viene un comentario acerca de qué modelos se usan en la Comisión de Seguros, porque entonces yo lo que te diría es, bueno, este VAR, perdón, esta simulación del tipo de cambio se puede hacer simulando, ocupando una herramienta que se llama movimiento browniano geométrico, del cual dejo aquí arriba a la derecha su ecuación. No voy a abundar en ella porque si no, no acabamos. Pero básicamente lo que te quiero decir es que tú, sabiendo probabilidad y procesos estocásticos avanzados, tú puedes proponer una distribución inteligente de qué le podría pasar a tu tipo de cambio en un año, ¿no? Subir, bajar, más o menos, etcétera. Y entonces puedes proponer una distribución, pues, sensata. Y entonces cuando tú propones una distribución sensata, la estimación de tu variable de pérdida, pues mejora. Entonces, lo que le conviene más a la estimación de tu VAR es ocupar o proponer distribuciones pues, que tengan fundamento, vamos a decirle. Y esto es lo que les digo, pues, o sea, si tú lo que haces es, regreso de diapositiva, si tú propones una distribución educada, vamos a decirle, para lo que le podría pasar a tu tipo de cambio, entonces como yo ya vi que puedo calcular mis valores de la variable de pérdida en función a mi tipo de cambio, entonces yo lo que puedo hacer, fíjate, para cada uno de estos escenarios, vamos a suponer que yo voy a hacer una simulación de 100,000 escenarios o 10,000 escenarios o 1,000. Y entonces, en cada uno de ellos voy a poner un escenario de lo que le podría pasar a mi tipo de cambio. Bueno, pero para todo esto, imagínense, estamos en marzo del 2019. Entonces yo voy a imaginar todos los posibles escenarios que podrían ocurrir en marzo del 2020 y los voy a apuntar en esta columna. Todo lo que se me ocurran, fíjense, en este escenario 1. Bueno, si yo estaba en 19, es razonable que un año después esté a 19.80 o que un año después esté a 18.55. O fíjense este escenario. Es muy poco probable, muy poco probable. Va a haber muy pocos escenarios de estos, pero podría ser que yo incluso considerara un escenario así, ¿no? Que brinque mucho el tipo de cambio. Y pues ya, sacar cuantiles a las simulaciones y felicidades, tienes un VAR. Y entonces, ¿qué hago con ese VAR? Dirán ustedes, bueno, lo interpretamos, ¿no? Y entonces, para interpretarlo, básicamente, voy a regresar a esta diapositiva, pero básicamente la interpretación es, mientras más valor en riesgo tengas, más riesgoso es tu portafolio. O sea, no es nada complicado, ¿no? Entonces, nada más regresando, por ejemplo, a esta diapositiva. Si tú propones una distribución del tipo de cambio, simulas escenarios y para cada escenario calculas tus variables de pérdida, entonces tienes escenarios de variable de pérdida. Entonces, si tú haces un histograma, puedes construir esta gráfica, ¿no? Que es la distribución de tu variable de pérdida. Cuando calcules tu cuantil, fíjate, es esta segunda raya que está aquí a la derecha. Ese es el VAR. Calcular el VAR equivale a sacar del cuantil a la parte de, o sea, pues digamos al nivel de confianza que tú quieras. Por ejemplo, aquí está el 99%, ¿no? Y esta primera raya que está aquí a la izquierda es la media. Supón tú que esta es la media de la distribución. Y quizá esto sea material para otra charla y lo podemos conversar luego, pero a la distancia que hay entre estas dos líneas, en finanzas típicamente se le conoce como capital económico. La desviación de estas distribuciones es importante. También se habla de pérdida esperada. La pérdida esperada, digamos, sería el valor medio. Todo lo que queda a la derecha del VAR lo vas a considerar como ya de naturaleza catastrófica. Es algo que te podría pasar, pero pues ya la verdad es que es tan catastrófico que quizá ya más bien el plan de contingencia ante esos escenarios tenga que ser otro, ¿no? Cosas así. Entonces, importantísimo, saber estadística. No tienen idea de lo importantísimo que es saber estadística. Porque para analizar todas estas distribuciones, vas a necesitar saber cosas como la media, la varianza, la kurtosis, por supuesto, el sesgo de las distribuciones. Entonces, saber estadística
chavos, o sea, yo sé que quizá de repente uno no entiende el valor de la estadística cuando la estudia en la licenciatura, pero no pasen de noche esa materia, chicos, de verdad. Y entonces, podríamos terminar otra vez la conversación ahí, pero vamos a continuar un poquito más porque la fiesta no termina ahí. Entonces, a ver, en resumen, ¿qué llevamos hasta ahorita? Hemos puesto ejemplos de portafolios, uno del cual es más resistente a la fluctuación de tipo de cambio que el otro. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es construir una medida que me diga qué tan robusto o qué tan riesgoso, qué tan robusto es uno o qué tan riesgoso es el otro. Y entonces yo lo que te digo es, se llama VAR, esa es la metodología que tú quieres y se define, aquí está, esta ecuación. Se calcula con un método Monte Carlo y básicamente, y hasta ahí, digamos, ese sería el resumen. Y mientras más grande, más riesgoso es un portafolio o un negocio, ¿no? Y mientras más chico, menos riesgoso. Y aprendan mucha estadística. Ese es el resumen y contabilidad. Ese es el resumen hasta ahorita de la plática. Pero la verdad es que yo el ejemplo que les puse fue un ejemplo de un portafolio muy pequeño en el que solamente había efecto por tipo de cambio. Lo que les quiero decir es que la fiesta no termina ahí, porque esto que yo hice ahorita frente a sus ojos, que es agarrar una compañía ficticia súper chiquitita, fijarme en qué tengo, cuánto debo, cuál es mi neto, y tratar de estimar con unas simulaciones método Monte Carlo cuál sería mi pérdida dentro de un año. Eso lo pensé solo para el tipo de cambio, pero las instituciones de seguros, y regreso ya acá hacia, tienen muchos más riesgos. O sea, no solo enfrentan el riesgo de tipo de cambio, sino que también enfrentan riesgo por cambio. ¿Escuchas? Sí. Nos queda un minutito, por favor. Entonces cerramos. Ya lo único que les quiero decir es, estas ideas que yo les dije, básicamente se pueden enriquecer tanto como quieras. Y el ejercicio básico de tú simular tipo de cambio, puedes hacer simulación de todos los riesgos que tú quieras que estén relacionados con tu negocio y en esta última diapositiva, los juntas todos y cuando tú juntas el efecto de todos, tú puedes construir una variable de pérdida mucho más robusta y que te dé información mucho más relacionada con tu negocio. Y en resumen, ya les dije el resumen, y como comentario, pues estas ideas son ocupadas tanto para la administración de riesgos profesional, digamos, como en la regulación, pues, o sea, se los traigo aquí a mencionar porque la regulación mexicana de seguros, por ejemplo, les pide que las instituciones estén listas para cubrir el valor en riesgo de sus portafolios. Entonces, es algo muy importante, digamos, incluso en términos regulatorios. Y ya, no sé si hay comentarios, dudas, quejas o sugerencias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Pues brindémosle un aplauso. Gracias por la ponencia. Y pues tenemos alguna pregunta del auditorio. Aquí te paso una pregunta vía virtual que dice lo siguiente. ¿Se puede estimar un VAR para monedas como bitcoins? La respuesta es sí, se puede estimar un VAR para todo instrumento financiero, en tanto que tengas hipótesis robustas con las cuales hacer tus simulaciones, pero sí. Perfecto, gracias. ¿Alguien del auditorio por aquí? ¿Alguna pregunta? Horacio. Le pasamos el micrófono al profesor para que te haga la pregunta. Por favor. Gracias. Buenas tardes, licenciado. ¿Pero me escuché? La pregunta va asociada específicamente. Sí. La pregunta va asociada específicamente a la parte estadística que nos comentaba. Mencionó en algo relacionado al alfa, ¿sí? El nivel de significancia. Esos niveles de significancia ya están establecidos desde hace mucho tiempo y lo único que se entiende en este sentido es que van tomando cierta apropiación dependiendo del área en la cual se aplique. Por ejemplo, conocemos los tres
elementales, ¿no? El 5, el 10 y el 1%, dependiendo del área. En este caso, para la parte de la temática que nos impartió, sí, en la conferencia anterior me parece que hablaban de un nivel de significancia ya establecido hasta de un 8%. ¿Qué es lo que ha descubierto? ¿Con un 5% es suficiente? ¿Se tiene que ser más estricto? ¿Ha hecho algún análisis al respecto de ello? Esa sería la pregunta. Gracias. Con gusto. En específico, yo no he hecho estudios, o sea, sí, sí algunos, pero no en cuanto a si es suficiente. Para la regulación mexicana de seguros específicamente, se usa un 0.5% como nivel de confianza. O sea, es incluso, o sea, el valor en riesgo se calcula al 99.5%. O sea, eso quiere decir que tienes que estar preparado para el 99.5% de tus escenarios, lo cual, comentando o comparando con otras disciplinas, pudiera parecer riguroso, pero cuando piensas que es el dinero de muchas personas invertido y que ese dinero se supone que sirve para cubrir la siniestralidad, comprendes la necesidad de subirle tanto el nivel de confianza a que las instituciones estén listas para enfrentar esas pérdidas. No sé si respondí tu pregunta, pero o sea, digamos, incluso más allá del 1% se puede el 0.5% y se usa para regulación de seguros. No sabría decirte si hace falta más o menos, pero hasta ahorita se ha observado suficiente.